Buenos días. Voy a hablar hoy de un tema que, bueno, lo van a utilizar el otro semestre. El otro semestre lo van a profundizar, pero vale la pena mencionarlo de una vez para que quede dentro del contexto de lo que vimos durante este curso, que fueron todas las integrales definidas, todo el tema de integrales definidas. Y se trata de las integrales impropias. Entonces, solo para entender de qué se trata el tema, voy a hacer un ejemplo, ¿sí? Entonces, consideremos la siguiente integral. Previo a esto, ¿ah? La integral que va desde 0 hasta 3 de x partido x menos 1. Muy bien. A ver, ¿qué me pueden decir de esa integral? Aquí el intervalo, vean. Voy a ir paso por paso. Digamos acá, ya nos dimos cuenta que la integral va de 0 a 3. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el intervalo que va de 0 a 3? 1 pertenece al intervalo, ¿sí? Y cuando evalúo la función en 1, resulta que la función está indefinida, ¿sí? El denominador es 0 y la función queda indefinida. Voy a atender lo que dijo ahí un compañero. Entonces, él dijo que esto era el logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Y lo vamos a evaluar de 0 hasta 3. ¿Sí? Si eso fuera así, ¿cuál sería el resultado? Logaritmo natural de 1, ¿verdad? Porque es el valor absoluto. ¿Sí? Y esto es 0. Y esto sería logaritmo natural de 2. Bueno. Pareciera que está bien, ¿va? Sí. Y hasta se pudo resolver. Pero ¿cuál fue el problema? ¿Sí? Aquí hay un error. ¿Sí? Esto tiene un error. Y es un error de definición. ¿Por qué? Porque la integral tiene que ser continua, ¿sí? Entonces, en este intervalo, la función no es continua. En el intervalo que va de 0 a 3, la función f de x igual a 1 partido x menos 1 no es continua. ¿Sí? No es continua. ¿Y cómo empieza la definición de la integral? ¿Definida? Dice, si f es continua en el intervalo que va desde a a b, y entonces ahí sigue la definición. Entonces esto, por definición, aquí cometimos un error, ¿verdad? Sí, si lo hacemos de esa manera, cometemos un error. Entonces, vaya, es correcto. La función, este tipo de integrales, esta integral es impropia. ¿Por qué? Ya vamos a decir por qué. ¿Sí? Ahora, veámoslo desde el punto de vista de las aplicaciones que dimos en la clase. Si esto hubiera estado bien, ahí ya dije que hay un error, pero si eso hubiese estado bien, ¿qué estaríamos haciendo? Bien, entonces, recuérdense que al calcular la integral definida, lo que estamos haciendo es, una aplicación es encontrar el área bajo la curva que representa esta función. Entonces, ¿cómo se diagrama esa función? ¿Sí? Esa función, si ustedes hacen todo el análisis, por favor atiendan, si hacen todo el análisis, buscan primera derivada, segunda derivada, puntos de inflexión, puntos críticos, etcétera, podríamos llegar a hacer un trazo aproximado. Acá justamente cuando x es igual a 1, hay una asíntota, ¿sí? Y entonces esta función hace lo siguiente. Vamos a ver, para valores
cercanos a 1, esta función hace lo siguiente. Acá viene y se acerca al eje, a los ejes. Y a esta recta, ¿sí? A esa recta que está acá, que es una asíntota. Luego, cuando x vale 0, aquí pasa por menos 1, aquí corta, entonces hace algo así, ¿sí? Y luego se vuelve a pegar a esa recta. ¿Está claro? Bien. Ese es el comportamiento que tiene esa curva. Al pedirnos, ¿sí? O al decir que de esta manera puedo calcular el área bajo la curva, entonces lo que tendría es lo siguiente. Es decir, desde 0 hasta 3, encontrar el área bajo la curva. ¿Está claro? Pero aquí hay muchas cosas que decir. Primero, aquí abarca toda esta parte, ¿sí? Esta parte es negativa. Luego cambia en 1 y se vuelve positivo, ¿verdad? Luego, acá la curva se va a ir pegando a la asíntota, pero nunca va a coincidir, ¿sí? Se va acercando. Entonces, aunque, pensémoslo así, comparado con el resto es muy pequeño, pero la idea es que el área que se está formando ahí siempre contribuye al área total. Entonces, decir que es logaritmo natural de 2 no necesariamente es cierto, porque intuitivamente el área va creciendo. Y a medida que sigo considerando valores muy cercanos a 1, las imágenes van a ser muy grandes, pero nunca pegadas a la recta. Entonces, siempre hay un espacio ahí, ¿sí? Que podríamos decir a la hora de calcular, si quisiéramos hacerlo con rectángulos, siempre va a contribuir. Entonces podría pensar que esa área es cada vez más grande, ¿sí? Cada vez más grande. Pero resulta que hay casos en donde, a pesar de eso, todavía podemos encontrar un valor, porque sí va creciendo, pero resulta que existe una cota superior. Y a pesar de que va creciendo, nunca va a pasar de ese valor, aunque siga aumentando el tamaño de la región, ¿sí? Bien. Entonces, aquí hay un error, ¿sí? Aquí hay un error. Pero, ¿por qué es impropia? Hay dos tipos, ¿sí? Hay dos tipos de integrales. Entonces, vamos a hablar de las integrales impropias del tipo 1. Ya voy a decir por qué. Esta no es del tipo 1, esta es del tipo 2. Ya voy a decir por qué, ¿sí? Lo que quería a través de este ejemplo es que, primero, llamarles la atención a algo que vimos al inicio del curso, que su compañera fue la que respondió correctamente. Dijo que la función, cuando se evalúa en un elemento del intervalo, queda indefinida, ¿sí? Eso es importante. Por definición, la función tiene que ser continua. ¿Está claro? Es lo primero. Y ustedes se acuerdan, yo les dejé a ustedes una primera hoja de trabajo con integrales definidas, en donde las instrucciones eran: evalúe la integral si es posible. Y si no era posible, tenían que decir por qué. Entonces, lo primero que había que hacer es darse cuenta si la integral quedaba indefinida en algún punto del intervalo, ¿sí? Era lo primero. Bien, sí, aquí hay un punto en donde la función no está definida, solo que esto es un caso que vamos a considerar después. Ahorita vamos a empezar a hablar de las integrales impropias del tipo 1, son aquellas que tienen intervalos infinitos, ¿sí? Bien, para eso vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, el área bajo la curva fx igual a 1 partido x cuadrado en el intervalo que va desde 1 hasta 3. De 1 hasta t, ¿sí? Bueno, ¿qué significa eso? Primero hablemos de la función 1 partido x.
Entonces, la función 1 partido x cuadrado, para valores de x pequeños, ¿sí? Como el denominador se hace más pequeño, la imagen se hace muy grande. Entonces, para valores pequeños, la imagen es grande. Y para valores de x muy grandes, el denominador es muy grande y la fracción se hace muy pequeña. ¿Está claro? Eso sería, la función tendría más o menos este comportamiento. ¿Sí? Para valores muy cercanos a 0 es muy grande la imagen y para valores muy grandes la imagen es muy pequeña. ¿Sí? Y en el caso, si estamos del lado negativo, como la función es par, ¿sí? Es simétrica par, entonces de este lado se forma simetría. ¿Está claro? Pero a mí me interesa desde 1 hasta t. Bueno. Entonces acá estaría más o menos el punto 1,1. ¿Sí? ¿Y qué es t? Pues t es un parámetro que va a ser cualquier número real, por supuesto, mayor que 1. ¿Sí? Mayor que 1, para que el intervalo sea consistente, ¿verdad? ¿Sí? Porfa, atiendan. X tiene que estar entre 1 y un número real que le estoy llamando t. Entonces lo está dejando como un parámetro. Entonces, pensemos que t es un número mayor que 1. Entonces, lo que estaría considerando acá es esta región. ¿Sí? ¿Está claro? La región debajo de la curva entre 1 y t. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Cómo se calcula el área? A ver, díctenme pues. ¿Cómo es el área? Integral de 1 hasta t. T queda como parámetro, ¿está claro? Porque no está indicado. Es un número real cualquiera, ¿sí? ¿De qué? De 1 partido x cuadrado, muy bien. De x, muy bien. A ver, pues, ¿qué sería la primitiva de eso? ¿Qué es la primitiva de 1 partido x cuadrado? X a la menos 1 por menos 1, ¿verdad? ¿Sí? Falta un menos 1 ahí. Muy bien. Menos 1 partido x. Y ahora lo vamos a evaluar desde 1 hasta t. Donde t puede ser cualquier número real mayor que 1. ¿Sí? Bien. Vaya, entonces, evaluemos pues. ¿Qué tendría que hacer? Primero, donde diga x ponemos t. Entonces sería menos 1 partido t menos 1 partido x. Eso es más 1. Muy bien, ¿sí? Entonces, resulta que el área queda en términos de t. ¿Está claro? Depende de qué valor tome t, así va a ser el área. Entonces puedo decir que el área ahora es una función de t. ¿Y cómo la encuentro? La encuentro haciendo 1 menos 1 partido t. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? Vamos bien hasta ahí. Entonces, ya tengo la respuesta. Ahora lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de t. Si me interesa hacerlo desde 1 hasta 2, ¿qué tengo que hacer? Sustituyo t por 2 y entonces tendría el área bajo la curva entre 1 y 2. Si fuera hasta 10, ¿qué tendría que hacer? Donde diga t pongo 10, entonces sería 1 menos 1 partido 10. Y así sucesivamente. Entonces aquí tengo una función que me devuelve el área bajo la curva a partir del valor en donde esté t. ¿Vamos bien hasta ahí? Vaya. Pero como t puede tomar cualquier número real, ¿qué pasa cuando t empieza a ser más grande? Digamos, empieza a darle valores a t y cada vez t va a ser más grande. Cuando t es muy grande, la fracción empieza a ser cada vez más pequeña. ¿Está claro? Y entonces el área empieza a acercarse a 1. ¿Está claro eso? ¿Sí? Y si empiezo a darle valores más grandes y más grandes, resulta que el área nunca va a ser más grande de 1, a pesar de que t sea muy grande. ¿Está claro? Voy a ponerlo acá. Cuando t es muy grande, ¿sí? Entonces
el área empieza a acercarse, voy a ponerlo así, empieza a acercarse a 1, ¿sí? En nuestro lenguaje, ¿cómo se escribe eso? Eso se escribe el límite cuando t tiende a infinito, eso es igual a 1, ¿está claro? Ah, bueno, entonces aquí resulta que si t empieza a tomar valores muy grandes, entonces el área bajo la curva es convergente, sí, es 1, es convergente y converge a 1. Por dx va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 partido t, 1 partido x cuadrado por dx. ¿Está claro? Entonces aparece esta expresión, ¿sí? Noten que uno de los extremos de la integral ahora es infinito, ¿sí? Uno de los extremos de la integral es infinito. Entonces, si uno de los extremos de la integral es infinito, por eso hablamos de intervalos infinitos, ¿sí? Si uno de los extremos es infinito, entonces vamos a decir que esta integral es impropia y es una integral del tipo 1. Y para evaluarla, lo que vamos a hacer es sustituir el extremo del intervalo por un parámetro, ¿sí? Y luego calcular la integral en términos del parámetro y calcular el límite haciendo que el parámetro tienda a infinito. ¿Está claro? Vamos bien, entonces, esas son las integrales del tipo 1. Vamos a decir lo siguiente. Si tenemos que la integral que va desde a hasta t de f de x existe, ¿sí? Entonces, diremos que la integral desde a hasta infinito de f de x va a ser igual al límite cuando t tiende a infinito de la integral que va desde a hasta t de f de x. Entonces quiero que le presten atención a qué es lo que hay que hacer, ¿sí? Si uno de los extremos es infinito, ¿qué hago? Cambio el extremo por un parámetro. Evalúo la integral en términos del parámetro y luego calculo el límite, haciendo que ese valor tienda al infinito, ¿sí? Vaya. Entonces, en resumen, esas son las del tipo 1, ¿verdad? Ahora, por favor, atiendan. ¿Sí? Esto tiene varias partes, primero. Segundo, si ahora sabemos que la integral que va desde t hasta b de f de x existe, entonces la integral que va de menos infinito hasta b de f de x, noten que también aplica para el extremo inferior, ¿sí? Entonces, eso va a ser el límite. Aquí hace falta algo, porque resulta que para este ejemplo, ¿sí? Porque lo que estoy haciendo es que que t cada vez sea más grande, pero nada más me puedo acercar por la izquierda, ¿está claro? Entonces aquí realmente es por la izquierda, ¿sí? ¿Está claro? Lo mismo acá, porque se está acercando por la izquierda. A infinito no me puedo acercar por la derecha, ¿sí? ¿Está claro? No tiene, de acuerdo al sentido, a la intuición que dimos de los límites unilaterales, no podría venirme acercando a infinito de la derecha, ¿verdad? ¿De dónde vendría entonces? ¿Sí? ¿Está claro? Entonces aquí es por la izquierda, y en este caso, cuando t tiende a menos infinito, por la derecha, de f de x por dx. Miren, esto es un lenguaje, ¿verdad? Y todos estos elementos, aquí dice menos infinito y aquí hay una crucita arriba, tienen significado, ¿sí? Eso lo vimos el semestre pasado en Matemática 1.
que aquí arriba tenga una crucita, significa que se está acercando ahora por la derecha. ¿Está claro? Si estoy haciendo que el extremo inferior sea menos infinito, entonces me estoy acercando por la derecha. ¿Está claro? ¿Sí? Pues hay que hacer esa distinción. Y hay una tercera. ¿Sí? Una tercera con las mismas condiciones. Y es que si existen estas dos, entonces también podría tener acá la integral desde menos infinito a infinito de f de x, y por una propiedad de las integrales que vimos a inicio de semestre, entonces yo podría separar esto en la integral que va de menos infinito hasta a y de a hasta infinito. Entonces, cuando sean los dos extremos de integración, ¿sí? Cuando los dos extremos de integración tiendan al infinito, entonces yo puedo separar la integral en dos partes y escoger un elemento, ¿sí? Un valor a arbitrario. Cualquier número real, ¿sí? Cualquier número real, en medio, ¿verdad? Cualquier número real. Y entonces separar la integral en dos, ¿sí? Y entonces ya aplico acá estos dos criterios, ¿está claro? ¿Sí? Ahí prácticamente habría que aplicar los dos criterios. Entonces aquí habría que calcular un límite. El primero sería, para la segunda parte de la integral, el primer criterio, y para la primera parte de la integral, el segundo. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, entonces, de esa manera vamos a resolver esas integrales. Entonces, ahora hay que ver si el límite existe, ¿sí? Y si el límite existe, entonces diremos que la integral es convergente. ¿Está claro? Determine si la integral que va desde 1 a infinito de 1 partido x es convergente o divergente. En el ejemplo 1 que puse, ¿sí? En el ejemplo 1 encontramos que esta integral es convergente y converge a 1, ¿sí? A pesar que el extremo es el infinito, resulta que el área bajo la curva nunca va a sobrepasar el valor de 1. Eso fue lo que dijimos, ¿sí? Ahora veamos en este otro caso. Ahora es la integral de 1 partido x. ¿Cómo la vamos a resolver? Hagámoslo pues. Como un extremo es infinito, entonces, ¿qué tengo que hacer? Reescribo la integral, ¿sí? Introducimos un parámetro. Sustituimos el extremo por el parámetro, ¿sí? Y ahora, después de calcular la integral en términos del parámetro, calculamos el límite, haciendo que t tienda a infinito por la izquierda. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, hagámoslo pues. ¿Quién es la primitiva de 1 partido x? Muy bien. Lo demás solo reescribo. Entonces me dicen que es el logaritmo natural del valor absoluto de x, valuado desde 1 hasta t. Muy bien. ¿Sí? Evaluemos el logaritmo natural en t y en 1. ¿Está claro? Bueno, aquí t debería ser un valor positivo, ¿sí? De acuerdo a la sustitución que hicimos, entonces esto quedaría como el límite cuando t tiende a infinito por la izquierda. Dícteme. De t, muy bien. Menos el logaritmo natural de 1, que es 0, ¿verdad? Muy bien. 0. Bueno. ¿Sí? Ahora, evaluemos el límite. ¿Qué pasa si t empieza a ser cada vez más grande y se empieza a acercar a infinito? ¿Qué pasa con el logaritmo natural de t?
¿Cómo es el logaritmo natural de t para valores de t muy grandes? Recordemos cómo se comporta la función logarítmica. La función logaritmo tiene este comportamiento. Viene pegada al eje y, corta en 1 y después empieza a crecer, ¿sí? Entonces, a medida que x toma valores más grandes, se hace más grande. ¿Está claro? Este límite es, ¿sí?, infinito, ¿está claro? Ah, en ese caso, ¿qué significa? Es divergente, ¿sí? Y ahora hagámoslo en términos de el área bajo la curva, ¿sí? En términos del área bajo la curva, 1 partido x tiene este comportamiento, ¿no? Por acá, y si extendiéramos todo por acá, ¿sí? Entonces estaríamos hablando acá de 1 hasta t, primero. ¿Sí? ¿Está claro? Y a medida que t se hace más grande, el área empieza a crecer también. Pero el resultado que acabamos de decir es que el área cada vez va a ser más grande y prácticamente va a ser divergente, ¿sí? Ahora quiero que comparen este ejemplo con el ejemplo anterior, ¿sí? ¿Se dan cuenta? La función 1 partido x cuadrado y acá es la función 1 partido x. ¿Qué fue lo que cambió? Lo que cambió fue que esta está al cuadrado, ¿sí? Si ustedes repiten el ejercicio y lo hacen al cubo, se van a dar cuenta que también es convergente. Y si lo hacen a la cuarta, se van a dar cuenta que también es convergente. Solo esta no quedó convergente. ¿Está claro? Entonces, en algunos casos vamos a encontrar algunas que sí son convergentes y otras no, ¿sí? Bueno, en particular esta en general, ustedes van a demostrar, o pueden demostrar que cuando sea 1 partido x a la p, ¿sí?, de x, desde 1 hasta infinito, es convergente solo para valores donde p sea diferente de 1, ¿sí? Vamos a ver. Mayor que 1. Divergente va a ser cuando p tenga valores menores o iguales que 1, ¿sí? Y cuando sea mayor que 1, entonces va a ser convergente. Eso lo van a demostrar ustedes, eso les va a tocar hacerlo el próximo semestre. Solamente aquí está la idea de cómo lo deberían de hacer, ¿sí? Eso significa qué pasa si en vez de ser 2 es 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? Cualquier valor mayor que 1 hace que esa función sea convergente. Muy bien. Ya vamos a decir por qué la primera integral que planteé también es impropia, ¿sí? Ejemplo 2. La integral de menos infinito hasta infinito. De 1 partido 1 más x cuadrado de x. ¿Sí? Aquí sería evaluar esta integral, ¿sí? Veamos pues. ¿En qué caso el denominador sería 0? ¿Qué estoy haciendo? Estoy encontrando el dominio de esa función, ¿verdad? ¿Sí? En ningún caso real, ¿sí? 1 más x cuadrado igual a 0. Esta ecuación, si ustedes buscan su cuaderno de matemática 1, ¿sí?, las primeras semanas, encontramos que esa proposición es falsa, ¿sí? ¿En qué? Ahora recuerden que hay que dar un universo, ¿verdad? ¿En qué universo? En los reales, esto es falso, ¿sí? Eso lo dijimos primera semana del curso, ¿sí? Cuando hablamos de conjuntos, proposiciones abiertas, variables, proposiciones cerradas, ¿sí? Dijimos que una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa, pero depende del universo en el que estemos trabajando. Y en el caso particular de esta proposición, que es una ecuación cuadrática, es falsa, ¿sí? No existe ningún número real que elevado al cuadrado sea menos 1, ¿sí? Ahora, sí existe una estructura en donde esa proposición es verdadera. Entonces se introduce un nuevo conjunto llamado el conjunto de los números
complejos o imaginarios, ¿sí? que constituyen un campo. ¿Ya vieron campos? ¿Ya vieron campos? ¿Sí? Entonces constituye un campo, el campo de los números complejos, en donde se introduce un elemento imaginario que resulta ser la solución de esa ecuación, ¿sí? Y le llaman I. ¿Sí? Entonces, en los complejos, X es igual a I, ¿sí? Es el único que al elevarlo al cuadrado es igual a menos 1, ¿sí? Pero es en otra estructura y nosotros estamos trabajando acá, ese es nuestro universo. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que esta función es continua para todo número real. ¿Por qué? Porque no existe ningún número real que haga que esta expresión sea invaluable. ¿En qué caso sería invaluable esta expresión? Solo si el denominador fuera 0. Pero no existe ningún número real que haga que el denominador sea 0. ¿Está claro? Entonces esa función es continua en todos los números reales. ¿Sí? Desde menos infinito a infinito. Ahora, ¿cuál es el problema entonces? El problema es que los extremos son infinitos. ¿Sí? Sí, la función es simétrica. ¿Sí? La función es simétrica par. Tenés toda la razón. Lo que sucede es que la simetría la aplicamos cuando los extremos, ¿sí? Es un número real, de menos a a. Pero menos infinito e infinito no son números reales. ¿Qué significa esta expresión? La expresión menos infinito y la expresión infinito, ¿qué significa? Significa que yo puedo tomar cualquier valor cada vez más grande positivo o cada vez más grande negativo. Ese es el significado de ese símbolo. ¿Sí? Entonces, aunque la función sí es simétrica par, tenés toda la razón, no puedo hacer el criterio de multiplicar 2 por la integral desde 0 hasta infinito. Porque esto no es un número real. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Qué sí puedo hacer? Lo que sí puedo hacer es aplicar el criterio que acabamos de decir. Escoger un elemento arbitrario y separar la integral en dos partes, por propiedades de integrales. ¿Sí? Bien. Lo que está diciendo su compañero es esto. ¿Qué pasa si en vez de ser de menos infinito hubiera sido de menos 5 a 5? Entonces, por propiedades de integrales, esto puede ser 2 veces la integral de 0 a 5. ¿Sí? Por la simetría par de la función. ¿Sí? Pero, acá estoy hablando de un número real, desde menos 5 hasta 5. Aquí estoy hablando de esto, de que los extremos son infinitos, o sea, no es un número real, ¿sí? Está claro, solo la noción de que aquí, en este extremo, sigo considerando valores, puedo seguir considerando más valores, nunca voy a llegar a un extremo, ¿verdad? Y lo mismo del otro lado, ¿sí? Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que dijimos hace un momento, yo puedo separar esto en la integral que va de menos infinito hasta un valor. Ahorita voy a poner a. De 1 partido 1 más x cuadrado más la integral que va desde a hasta infinito de 1 más x cuadrado por dx. ¿Sí? Y entonces ahora la pregunta es, ¿qué valor escojo para a? Ese puede ser cualquiera. ¿Cuál quieren proponer? 2. Vaya. Aquí proponen 2. ¿Están todos de acuerdo con poner 2? ¿Ah? ¿Sí? Está bien 2. ¿Está claro? ¿Y por qué no 3? ¿Ah? 3 es muy feo. ¿Y por qué no 0? ¿Ah? ¿Y por qué no 0? Mejor 0, ¿ah? ¿Sí? Si yo puedo escogerlo arbitrariamente, voy a procurar un valor que haga la expresión, probablemente la evaluación más simple, ¿sí? ¿Está claro? Que es la misma idea de separar la función propia, pero por simetría par, de 0 hasta a, cuando hicimos el caso anterior, ¿verdad? Lo mismo, el extremo 0. ¿Puede ser 2? Sí, puede ser 2. ¿Puede ser 3? Sí, puede ser 3 también. Vaya. Voy a escoger 0 porque esperaría que el evaluar en 0
haga más fácil la expresión. Muy bien. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Bueno, partí en dos partes la integral. Entonces la voy a separar. ¿Sí? La voy a hacer por aparte para no ser tan, para no hacer tan largo el procedimiento. Bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, ¿de acuerdo a lo que dijimos hace un momento? ¿Qué tengo que hacer? El límite de que t tiende a infinito, a menos infinito, muy bien, a menos infinito, por la derecha, de la integral de, desde t a 0, 1 más x cuadrado. ¿Sí? Muy bien. Evaluemos la integral. ¿Quién es la primitiva de 1 partido 1 más x cuadrado? La tangente inversa o arcotangente o tangente menos 1 dicen, ¿de qué? De x. Bien. El límite cuando t tiende a menos infinito por la derecha de la tangente inversa de t, valuado desde 0 hasta t. Muy bien. ¿Ahora qué sigue? Evaluar. Lo vamos a poner así para que se vea claro. El límite solo lo estoy copiando. Vean, esta parte de aquí es porque estamos pensando que esa integral existe, ¿verdad? ¿Por qué sé que existe esa integral? Porque es continua la función, entonces la estoy evaluando. De último voy a evaluar el límite. Acá tengo que sustituir x por 0 y luego x por t. ¿Sí? Eso sería el límite cuando t tiende a infinito por la derecha de, cuando evaluamos en 0, ¿qué es tangente inversa de 0? ¿Cómo definimos la tangente? Si ustedes van a buscar también a su cuaderno mate 1, es que todo está en su cuaderno, lo que pasa es que ustedes no repasan su cuaderno. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. ¿Sí? Consideramos acá los puntos de del círculo unitario, ¿se acuerdan? ¿Sí? Del círculo unitario. Y entonces aquí considerábamos, ¿sí?, el ángulo que se forma, que por el momento le voy a llamar t. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la tangente de t? La tangente de t quedó dada como y partido x. ¿Sí? Bien, entonces dice, la tangente de 0, ¿sí?, cuando t es 0, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué punto estamos considerando? El punto 1,0, ¿sí? Entonces, por favor, silencio. ¿Qué punto es? X vale 1 y y vale 0. Entonces la tangente de 0 sería 0 partido 1. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, entonces, tangente inversa de 0 es 0. Más. Menos. ¿Perdón? Ah, sí, menos infinito, tienes razón. Menos infinito, por favor, silencio. ¿Sí? Bueno, ahora la tangente inversa de t, ¿sí? Eso sería entonces el límite cuando t tiende a menos infinito. Voy a cambiar aquí porque yo para asociarlo a aquello, pero aquí no, aquí voy a dejar el ángulo, mejor. Aquí voy a dejar ángulo porque para no confundirlo con el parámetro. Porque t está tomando aquí la función ahorita de tangente, ¿verdad? De tangente
inversa menos la tangente inversa de t. Bueno, ahí está. ¿Sí? Entonces, noten, la tangente empieza a ser muy cercana a menos infinito. ¿Sí? ¿En qué casos pasa eso? ¿Sí? ¿Cuándo pasa eso? Vean, si consideramos un punto de este lado, ¿sí? Si consideramos el ángulo de este lado, entonces, ¿qué pasa con los valores? Aquí en este intervalo, x es positivo y y es negativo. ¿Está claro? ¿Sí? Si empiezo a acercarme para acá, ¿sí? Si este punto empieza a acercarse aquí, ¿qué punto es este? Este es el punto 0, menos 1. ¿Está claro? Entonces, si empiezo a acercarme acá, el valor de x cada vez es más cercano a 0. ¿Está claro? El valor de y, pues es negativo. Pero el valor de x empieza a acercarse a 0. Si el denominador empieza a acercarse a 0 y y es negativo, entonces la tangente empieza a acercarse la tangente empieza a acercarse a menos infinito. ¿Sí? ¿Y qué ángulo es este? Vean, el ángulo que estoy considerando es este. X empieza a ser cada vez más cercano a 0. Y es negativo. Entonces, la tangente sería se empieza a acercar a menos infinito. ¿Está claro? ¿A qué ángulo se está acercando entonces? ¿Ah? A 90, pero negativo, ¿verdad? ¿Sí? Con este menos que está acá, eso sería a menos. Vamos a ver, como ese signo negativo es constante, ¿verdad? Ese signo lo puedo sacar del límite, ¿verdad? Ahí está. Entonces sería menos pi medios. Prácticamente serían pi medios. Muy bien. ¿Está claro eso? Vale. Moraleja del problema este, ¿sí? Esto es lo que van a trabajar el próximo semestre. Van a tener que repasar límites, ¿sí? Tienen que repasar límites. Eso solo es un ejemplo. Pueden aparecer muchas otras consideraciones. ¿Sí? Eso solo es un caso. Bueno, entonces, aquí hay una manera de analizar por qué el límite, cuando t empieza a acercarse a menos infinito por la derecha, la tangente inversa empieza a acercarse a pi medios. ¿Está claro? ¿Por qué? La forma para hacer que la tangente sea cada vez más grande pero negativa es que el numerador sea negativo y que el denominador se acerque a 0. ¿Está claro? Bueno, ahora la segunda parte. La segunda parte es desde 0 hasta infinito, de 1 partido 1 más x cuadrado por dx. De acuerdo a lo que dijimos, eso sería el límite cuando t tiende ahora a infinito por la izquierda, de la integral que va de 0 hasta t, cambio el extremo que es infinito por un parámetro y hago que el parámetro tienda al infinito. De 1 partido 1 más x cuadrado. ¿Sí? Bueno, esta primitiva ya la habíamos hecho. ¿Qué me dijeron que era la primitiva de 1 partido 1 más x cuadrado? Tangente inversa. Hay unos que no están poniendo atención ahí. Todavía alguien dijo logaritmo. Cuidado. Cuidado. Lo acabamos de repetir. Ahí ya son dos cosas. Una es olvidar las primitivas inversas y la otra es no poner atención a lo que estamos haciendo en la clase ahorita. ¿Sí? Tangente inversa de x. ¿Sí? Miren, me ponen ahí en... Ahí está. ¿Sí? Pone ahí nervioso ahí que lo acabamos de decir y ya lo olvidaron. O sea, ya vieron qué rápido olvidan. Sí, bueno. Evaluemos pues. Eso sería el límite cuando t tiende a infinito por la izquierda de tangente de t
tangente inversa de t, menos la tangente de 0. Y la tangente de 0 es, tangente inversa de 0 es 0, porque es cuando el ángulo vale 0. ¿Está claro? Lo dije hace un momento. Muy bien. Analicemos este límite entonces. Analicemos el límite. Ahora dice que es la tangente inversa de t cuando t es muy grande pero positivo. ¿Está claro? ¿Sí? Va, entonces, ¿en qué casos la tangente empieza a ser muy grande? Porque recuerden que estoy calculando la tangente inversa. Entonces, lo que se está haciendo cada vez más grande es la tangente. ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder para que la tangente sea más grande? Entonces, vamos ahora al intervalo que está arriba. Acá, esto es cuando x es positivo y y es positivo. ¿Sí? Y lo mismo, si ahora empiezo a considerar un punto que está de este lado y empieza a acercarse aquí. Este es el punto 0,1. ¿Sí? Entonces, si ahora considero este punto y empieza a acercarse para acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, ¿qué va a pasar con el ángulo? El ángulo se empieza a acercar a 90 grados, ¿sí? Y el valor de x cada vez es más pequeño. Entonces la tangente cada vez va a ser más grande, ¿está claro? ¿Sí? Entonces, ¿a quién se refiere cuando la tangente es muy grande? Cuando el x es muy pequeño y el ángulo se acerca a 90 o a pi medios. Eso significa que esto es pi medios. ¿Sí? Muy bien. Entonces regresemos al problema original. Al problema original, entonces, la integral que va de menos infinito hasta infinito de 1 partido 1 más x cuadrado por dx es el resultado de la primera, que es pi medios, más el resultado de la segunda, que también es pi medios. Eso es pi. ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, gráficamente, ¿sí? Lo que tenemos es esto. Al graficar la función 1 partido 1 menos x, 1 más x cuadrado, se forma algo parecido a esto, ¿sí? Y entonces lo que estamos haciendo es considerar el área que queda debajo de esta curva, ¿sí? ¿Está claro? Y a pesar de que estamos haciendo que los extremos sean cada vez más grandes, ¿sí? Que sea de menos infinito a infinito, el área que queda bajo la curva nunca va a ser mayor que pi unidades. ¿Está claro? ¿Sí? Bien, ese tipo de integrales también las van a utilizar en situaciones muy parecidas a esta en tercer año, cuando lleguen al curso de estadística matemática y vean distribuciones de probabilidad. Entonces allá aparecen un tipo de integrales para definir algunas distribuciones de probabilidad y se resuelven utilizando integrales impropias. ¿Sí? Bueno, ¿dudas? ¿No? Ejemplo tipo 2. Las integrales del tipo 2. Y ahora vamos a ver por qué la del ejemplo 1 también era impropia y es del tipo 2. El integrando es la función sobre la que actúa el operador integral, ¿verdad? Entonces, si la función no es continua, entonces vamos a decir lo siguiente. Si f es continua en el intervalo que va desde a hasta b y discontinua en b, entonces la integral que va desde a hasta b de f de x de x, esto significa que en el extremo superior la función no se puede evaluar, ¿sí? Es continua en cualquier valor excepto en b. Entonces lo que vamos a hacer es introducir un parámetro. Intuitivamente, ¿qué significa esto? Lo que significa es esto. Normalmente se trata de esto. Tengo una función y resulta que al acercarse a b la función empieza a... aparece una asíntota ahí, ¿sí?
desde A hasta B. Entonces aquí aparece una asíntota. Y entonces al tratar de considerar el área de esta curva, lo que voy a hacer es colocar un valor T aquí, ¿sí? Como un punto T hasta dónde llegar. Y luego hacer que el valor de T se empiece a acercar a B. Analizar qué pasa si T empieza a acercarse a B y ver si eso es convergente. ¿Está claro? Y ver si la integral converge a algún valor a medida que T se acerca a B. ¿Sí? La otra parte, ¿sí? La otra parte de esto es que si F es continua en el intervalo que va desde A hasta B, ahora abierto en A, ¿sí? Pero discontinua en A. Ahora en el extremo izquierdo, ¿verdad? Entonces, la integral que va desde A hasta B de f de x, muy bien, el límite de t, que tiende a A, por la derecha, ¿verdad? En el caso anterior era por la izquierda, por la derecha, de la integral desde t hasta a b. Sí, porque el extremo que es discontinuo es el de abajo, ¿sí? Entonces cambio el extremo de discontinuidad por el parámetro t y luego que el parámetro t se acerque al extremo. Y analizar si esto es convergente o divergente, ¿sí? Intuitivamente, ¿qué significa eso? Noten que las definiciones son prácticamente simétricas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahora es en el extremo inferior en donde la función posee una discontinuidad, ¿sí? Normalmente es por una asíntota. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar desde un valor t, ¿sí? Y luego hacer que el valor de t se acerque a A, pero por la derecha. ¿Está claro? Muy bien. Y el tercer caso es, a ver qué piensan que es el tercer caso. Cuando es discontinuo de los dos lados. Si es discontinuo de los dos lados, entonces caemos a estos dos mismos, ¿verdad? Muy bien, sí. Cuando es discontinua en medio, ¿sí? Si f es discontinua en un valor c que está entre A y B. Noten que no es igual, ¿verdad? ¿Sí? Es estrictamente mayor que A y menor que B. ¿Está claro? Es un punto que está en medio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es separar la integral que va desde A hasta B en dos partes. Solo que ahora no vamos a escoger un punto arbitrario, sino que ahora lo vamos a hacer hasta C, hasta el punto de discontinuidad. Este es el caso del ejemplo 1 que les puse, ¿sí? Por eso era la respuesta aquí de su compañero, cuando él dijo que la función era, que la integral era impropia, es correcto, pero la razón es porque dentro del intervalo aparecía un punto de discontinuidad, ¿sí? Bien, había un punto de discontinuidad. Entonces lo vamos a separar en dos partes. Entonces ahora esta se convierte en este tipo, ¿sí? Y esta otra, entonces ya la resolvemos usando los dos incisos. Bueno, entonces, intuitivamente, ¿de qué se trata la segunda? La tercera, más bien dicho. Es la combinación de las dos. Ahora aparece una asíntota en medio, que es el valor de C. Entonces aquí viene la función y de pronto hay una asíntota. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces quiero ver si desde A hasta B, a pesar de que hay una asíntota, la función es convergente o divergente. ¿Sí? Pero en este caso, digamos, esta imagen, la imagen de este lado es igual a la de este lado, digamos. No necesariamente. Aquí puede tener un comportamiento, aquí puede tener otro comportamiento. ¿Sí?
Lo que hay es que en medio hay un punto de discontinuidad. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es analizar esta primera parte así y esta segunda parte así. ¿Sí? Y después sumar los dos. Si una de las dos es divergente, entonces prácticamente es divergente, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ejemplo entonces. Ejemplo, ¿qué pasa entonces con la del ejemplo 1? Hagámosla ahora correctamente, ¿sí? ¿Sí? Evaluar la integral que era desde 0 hasta 3, ¿verdad? De 1 partido x menos 1 es, ¿verdad? ¿Sí? X menos 1. Bueno. La función no es continua desde 0 hasta 3 porque hay un punto donde la función es discontinua. ¿En dónde es discontinua la función? Cuando x es igual a 1. Muy bien. ¿Sí? Ya lo habíamos dicho. Entonces, eso sería la integral que va de 0 hasta 1 de 1 partido x más 1, x menos 1. Más la integral que va desde 1 hasta 3 de 1 par x menos 1. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Por qué? Porque la función 1 partido x menos 1 no es continua cuando x vale 1. Bien. Ya la separamos en dos, entonces ahora aplicamos estos dos criterios. ¿Sí? Las voy a hacer por aparte, ¿sí? 1 y 2. Hagamos la primera. La integral de 0 a 1 de 1 partido x menos 1 de x. ¿Cómo se va a resolver? Es este caso, ¿verdad? Porque la función es continua de 0 hasta 1 excepto en 1. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Díctenme. P a 1 por la izquierda, ¿verdad? 0 hasta t. Cambiamos el punto, el extremo donde hay descontinuidad por el parámetro de t, de x, ¿verdad? Bien, es esto que está aquí, ¿sí? Es discontinua en b, entonces lo que hago es integrar desde a hasta un valor t, y luego hacer que el valor de t se acerque al punto de discontinuidad, ¿sí? En este caso por la izquierda. Vaya, evaluemos entonces la integral. El límite cuando t tiende a 1 por la izquierda, ¿quién es la primitiva? De 1 partido x menos 1. Logaritmo natural del valor absoluto de x menos 1. Valuado desde 0 hasta t. Muy bien. Eso es el límite cuando t tiende a 1 por la izquierda de el logaritmo natural. Cuando es t sería t menos 1, ¿sí? Menos el logaritmo natural de menos 1, pero menos 1, ¿cómo es valor absoluto? De 1. Y eso es 0, ¿verdad? ¿Sí? Va, ahí está. Y eso se hace 0. Bueno. El límite cuando t tiende a 1 por la izquierda. Muy bien, del logaritmo natural. Aquí, por propiedades de los logaritmos, esto se puede escribir como el logaritmo natural del límite. Vamos a ver. Tiene menos 1, es logaritmo natural de 0. No, aquí no puedo hacer eso. No puedo hacer eso porque no se puede evaluar el logaritmo. Aquí de una vez veamos. El límite cuando t tiende 1 por la izquierda del logaritmo natural de t menos 1. Ahora sí. ¿Qué pasa si t empieza a ser cada vez más cercano a 1? Por la izquierda, ¿sí?
Acuérdense que estamos acercándonos por la izquierda. Y aquí tengo que mantener el valor absoluto, porque t es menor que 1. ¿Sí? T es menor que 1. Si quieren, para quitar el valor absoluto, ¿qué podríamos hacer? ¿Está claro? Como t es menor que 1. ¿Sí? ¿Por qué es menor que 1 t? Porque t empieza a acercarse por la izquierda. ¿Está claro? Entonces, como t es menor que 1, t menos 1 es un número negativo. Y el valor absoluto sería entonces 1 menos t. ¿Está claro? Bueno, aquí creo que es más fácil verlo. ¿Qué pasa si t se empieza a acercar a 1 por la izquierda? T empieza a tomar valores cada vez más cercanos a 1. Entre más cercano esté a 1, 1 menos t, ¿qué pasa? Empieza a acercarse a 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el logaritmo natural de números que se empiezan a acercar a 0? Vamos a recordar otra vez el logaritmo porque ustedes rápido olvidan. Lo acabo de decir hace un momento. Este es el comportamiento de la función logaritmo natural de x. Entonces, ahorita me estoy acercando, los valores de x se están acercando a 0. Y si x se acerca a 0, ¿qué pasa con la función? Es menos infinito. Es divergente. Ya no tiene caso hacer la parte 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya es divergente esta porción. ¿Sí? Y si esta porción es divergente, aunque calcule la otra y la otra sea convergente, la suma de las dos es divergente también. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, entonces, lo que habíamos hecho al inicio estaba incorrecto. Ya habíamos dicho que se acercaba al logaritmo natural de 2. ¿Sí? Y ahora con lo que acabamos de encontrar acá, resulta que esta porción empieza a ser un número muy grande, negativo. ¿Está claro? Haría falta ver qué pasa con la otra porción, ¿verdad? Pero siendo divergente esta ya, la integral completa es divergente. Muy bien, ¿dudas? ¿Se dan cuenta? Entonces, a esa altura, pues ya prácticamente finalizando este año del curso, ya tiene que haber desarrollado esa madurez, ¿verdad? Y lo que queremos es que les queden esos detalles, ¿verdad? Que no los vayan a olvidar. Entonces, siempre analizar la función que están integrando antes. No es solamente venir y de un solo empezar a aplicar técnicas de integración y que logaritmo natural y ahí vamos, todo con logaritmo natural. No, cuidado, ¿sí? Hay que evaluar lo que están pidiendo, ¿verdad? No es solo de operar, ¿sí? A eso uno está acostumbrado, ¿verdad? Ayer estábamos calificando proyectos finales de bases de datos para los de sistemas. Y entonces les hacíamos ver el hecho de que a veces uno empieza a hacer algo sin sentarse a pensar antes lo que va a hacer. ¿Sí? Les va a pasar mucho. Yo creo que ya en el curso de Progra ustedes les explicaron, ¿verdad? Que cuando van a construir un programa, van a hacer un programa o resolver un problema utilizando algoritmos, el primer paso es pensar, ¿verdad? Hacerlo de forma algorítmica, hacerlo en papel, dice uno, ¿verdad? ¿Sí? No irse a meter a hacer el código de una vez, ¿sí? Porque cuando uno se va y de un solo se pone a hacer el código, en el camino aparecen los problemas, entonces hay que volver y sentarse, entonces lo hace uno al revés, ¿verdad? Entonces uno se sienta a pensar, a investigar, a buscar cómo hacer cuando ya encuentra los topes en el código, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se podría decir? Esa metodología de hacer las cosas en orden, ¿sí? Primero diseñar y después ponerse a programar, también aplica acá, ¿sí? Antes de ponerse a meter y aplicar integrales y técnicas de integración y que, mire, ahí va el logaritmo o no es logaritmo, primero hay que ver qué nos están pidiendo. Ver si la función es continua, ¿sí? Y si es continua, entonces ya ahí empezamos a trabajar. No se vayan a olvidar ustedes de las inmediatas, ¿verdad? Esas hay que saberlas. Y si no es continua en algún punto, entonces ver en cuál de los tipos que acabamos de analizar cae. Son dos tipos prácticamente. Uno es cuando la integral es de menos infinito a un punto
o de un punto a infinito. ¿Sí? Y el otro tipo es cuando la función no es continua en un valor. ¿Sí? Prácticamente es que al evaluar la función en un punto, la imagen es la que tiende a infinito, ¿verdad? Aquí vemos las imágenes. En un tipo vemos el dominio de la función y en el otro tipo vemos el contradominio de la función, ¿sí? Bueno, ejemplo 2. La integral que va desde 2 a 5 de 1 partido raíz cuadrada de x menos 2. Muy bien. ¿Sí? Antes de ponernos a integrar, analicemos qué hay de peculiar en esa integral. ¿Ah? La raíz. ¿Qué pasa con la raíz? Las raíces no pueden ser evaluadas cuando el argumento es negativo. Bien, eso es lo primero. Y además de eso hay una fracción. O sea, se tiene dos, ¿sí? Dos de las principales causas que puede ser que la función sea discontinua. Si hay una fracción, yo desearía que el denominador no sea 0. Bien.